Buenos días, aquí estamos como Cámara de Comercio de Santiago nuevamente, ¿cierto? En este ciclo de la Operación Renta del año tributario 2023 que ya nos convoca, ¿cierto? Estamos encima con marzo, declaraciones juradas y el próximo mes, naturalmente, la declaración de renta, ¿ya? En esta oportunidad vamos a tener como invitado, como siempre, parte integrante de nuestro comité tributario, al profesor don Hernán Verdugo, ¿ya? Quien va a hacer la presentación y está referida básicamente, ¿cierto?, a los recuadros, ya en los, ya vemos los tres sistemas tributarios que nos convocan, que son el 14A, el 14D número 3 y el 14D número 8, ¿ya? Ahí Hernán va a explicar exactamente la mecánica, ya, de cómo vamos a hacer o cómo va a efectuar él esta presentación. Adelante, Hernán, por favor. Gracias, don Adolfo, la presentación. ¿Ya? Bueno, muy buenos días para todos todos los participantes. ¿Ya? Más que nada, el objetivo de este taller es que sea lo más didáctico y lo más operativo posible. O sea, no vamos a analizar efectivamente los requisitos de un sistema y otro, porque en realidad hoy día ya estamos, como se dice, en tierra derecha. Y por lo tanto siempre es bueno repasar los recuadros y el enfoque que hemos querido darle como comisión es darle un enfoque mirando los sistemas tributarios. Cuando digo sistemas tributarios, 14A, 14D3 y 14D8, más o menos cómo están los recuadros. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de aprender esto? Yo creo que siempre uno dice la práctica es el maestro, ¿no es cierto? Entonces, frente a esa situación, vamos a hacer lo más práctico posible esta sesión y que sirva como una guía de apoyo o la columna vertebral cuando ustedes tengan que tomar decisiones y llenar estos queridos recuadros en su proceso de operación renta, ¿cierto? Lo primero que vamos a decir, efectivamente, esto está focalizado dentro del artículo 14, ¿no es cierto? Y siempre he dicho yo que para mí el punto radical cuando uno parte del artículo 14 es solamente la primera definición. Cuando llega y nos dice el artículo 14, preocúpese usted, no decir en mis palabras, de hacer bien los recuadros, porque en definitiva tenemos que evaluar los impuestos finales. Con esa pequeña eslogan diciendo, oye, ¿cuáles son los impuestos finales? Partamos con nuestra presentación. Voy a compartir el material para que lo podamos visualizar. ¿Ya? Entonces, como el título lo señala, nosotros veremos los recuadros en el proceso de operación renta AT 2023, puntualmente de un contribuyente que esté focalizado, o sea, ¿cierto?, en el segmento de 14 letra A, de número 3 y los 14 de 8 de la ley de impuestos a la renta. Insisto, ¿y para efectos de qué? Para efectos de a realizar los recuadros. Por eso nos vamos a ir de lleno, como se dice, al área chica. ¿Cuál es el área chica? Veamos la parte operativa. Ya va a ser 100% operativa este taller. Como acabo de decir, primero vamos a partir con la determinación tributaria. Mirémonos, focalicémonos de lleno solamente en las 14 letra A de la ley de impuestos a la renta para efectos de ir avanzando. ¿Ya? Acuérdense que estos contribuyentes, una de las grandes características que tiene, o la gran característica que tiene, es que estamos frente a los registros empresariales, pero desde el punto de vista de un contribuyente que está obligado a llevar una contabilidad completa. Y por lo tanto, cuando digo contabilidad completa, hacer su estructura, su renta líquida, sus agregados, sus deducciones, que muy bien el taller anterior que tuvimos, si ustedes seguimos la secuencia, ¿no es cierto?, los talleres como lo hemos realizado, partimos analizando las rentas líquidas, que muy bien lo hizo nuestro querido profesor también, Mario Cayupán, en su oportunidad, ¿ya? Dicho lo anterior, ¿no es cierto?, teniendo clara esta renta líquida, insisto, con los agregados, deducciones, el efecto de la corrección monetaria, en fin, analicemos este pequeño caso que estamos viendo a través de esta situación. Aquí vamos a hablar de un contribuyente, como insisto, que es durante el año 22, está clasificado dentro de la página del servicio de impuestos internos 14 letras. No se olviden que cada vez que uno ingresa a la página del servicio, en la parte superior derecha, podríamos ir mirando la pantalla, ¿no es cierto?, nos encontramos con que ahí está clasificado con unas queridas letras azules, ¿no es cierto?, que está dentro del artículo 14A de la ley de impuestos a la renta. Entonces aquí vamos a hablar de una sociedad que se llama HG Limitada, que inició actividad en el año 2019 y está sujeto actualmente al régimen del 14A y proporciona la siguiente información. Entonces siempre, cuando uno está haciendo los ejercicios o está analizando los talleres, siempre uno tiene que ver para qué sirve la información. Entonces uno siempre tiene que tener claro dónde llegar
y cómo buscar esa información, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, siempre hay cosas básicas que necesitamos saber, ya sea la determinación de la renta líquida, ya sea los capitales, cómo se aportaron estatutariamente, ya sea cuáles fueron los retiros desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, para poder confeccionar esto y poder llegar en definitiva a la tributación personal. Entonces, uno de los primeros puntos importantes para ordenarnos, vamos a hablar de un contribuyente, de una sociedad, como acabo de decir, este HG, que está entre la 14A, que está formada por dos personas, dos socios personas naturales, ¿cierto? El socio número 1, persona natural, y el socio número 2, persona natural, ¿cierto? En donde ellos presentaron o tienen un capital aportado. Cuando me refiero a capital aportado, me estoy refiriendo al capital efectivamente estatutario, el capital que efectivamente ingresó a la caja. Estoy mirando siempre el punto de vista tributario, ¿cierto? Olvidaré un poquito desde el punto de vista financiero, porque el cuenta capital puede tener otros conceptos desde el punto de vista financiero que no es, por el momento, no es importante analizarlo, por la visión o por el foco de lo que estamos realizando, ¿cierto? Entonces, frente a esa situación, no nos olvidemos que siempre tenemos un capital propio, pero un capital estatutario, y ese capital estatutario posteriormente le aplico la corrección monetaria, y voy a partir diciendo que parto con un capital de 102 millones y fracción, y al 31 de diciembre del 2022 con 116.415.750, producto de la aplicación de la corrección monetaria. Es un dato siempre lo que tenemos que tener. Otro dato es bastante importante que tenemos que tener: cómo se nos comportaron o cómo terminaron o cuáles fueron los saldos finales de los registros de renta empresarial. En este caso, ¿no es cierto?, vemos que este contribuyente tenía un capital, ¿no es cierto?, como acabo de decir, 116 millones, y además estos registros de renta empresariales, ¿cierto?, que estaba formado por unas rentas exentas, un ingreso no renta, ¿no es cierto?, y el querido SAC también estaba asociado al contribuyente. Más o menos, estos son los datos que tenía el contribuyente. Después, posteriormente, si analizamos, tenemos que siempre determinar o tener los antecedentes para determinar la renta líquida imponible. Aquí vamos a desarrollarla desde el punto de vista ya de forma definitiva, el resultado, más allá, ¿no es cierto?, de su determinación, sino saber cómo llegó esa renta líquida. Pero es importante acordarse, ¿cierto?, que siempre está estructurada desde el punto de vista de un balance, ¿no es cierto?, por eso hago una utilidad según balance, de 83 millones, ¿no es cierto? Aquí tiene efectivamente, ¿cierto?, un resultado financiero, ha registrado un ingreso, un dividendo que recibió la compañía por 1 millón de pesos, adicionalmente a los ingresos normales. Además, ese dividendo tenía asociado un crédito de primera categoría, ¿cierto?, que son ciertos estos datos. Además, habían ciertos gastos rechazados de la compañía, unas multas fiscales, una donación no aceptada, ¿cierto?, un pago, ¿no es cierto?, por X motivo, el cual no está acreditado, ¿cierto?, y se generó un desembolso. Por último, el impuesto del año tributario anterior, que está dentro de las cuentas de resultados. Hay una colegiatura de un hijo, ¿cierto?, uno de los socios, y también tenemos un castigo de ¿cierto?, en abril, que se cumplieron ciertos castigos de las cuentas por cobrar que tenían una antigüedad de más de un año, por lo tanto podíamos acogernos al procedimiento de castigo que tiene el 31 número 4 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Y por último, había también un dividendo o una utilidad relacionada con una renta de fuente extranjera, en este caso fueron unos dividendos por $8.500. Todos estos datos son para efecto de determinar la renta líquida, que la vamos a determinar más adelante, ¿cierto? Además, que otro dato tenemos que tener, que siempre es fundamental, el capital propio tributario que viene del año anterior, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿dónde viene? Cuando digo del año anterior, es porque en el proceso de operación renta del año tributario 22 hay un código, ¿no es cierto?, o hay una parte del formulario donde estaba ese capital propio. En este caso, ¿no es cierto?, está, ¿cierto?, definido este capital propio de acuerdo a la ley de la renta, ¿no es cierto?, y puntualmente se declaró en el código 645 del año tributario anterior. Ahí está ese capital propio, por lo tanto parto con ese número, por lo tanto el Servicio de Impuestos Internos ya tiene ese número dentro de su base de datos. Ahí es la partida del capital. Entonces, insisto, el capital estatutario, que acabamos de demostrar, ¿no es cierto? Tenemos además la renta líquida, cómo cerró el capital el año anterior, y a su vez, cuáles eran con los saldos finales de los registros de rentas empresariales. Por tanto, esos datos siempre los tenemos que tener para poder estructurar las nuevas determinaciones. Y por último, ¿no es cierto?, otro dato que es bastante relevante, tenemos que tener, ¿no es cierto?, cuáles fueron los retiros de cada uno de estos socios.
Acuérdense que tenemos 2 socios, ¿no es cierto?, personas naturales, y que retiraron en diferentes meses del año. Y en estos meses, un socio 1 y un socio 2 retiraron 54 y 6 millones respectivamente, y con una corrección monetaria de 10,8 con respecto al socio 1 y una corrección monetaria de 8,8 con respecto al socio 2, lo que nos da unos retiros actualizados. No se olviden que los retiros desde el punto de vista de su imputación en los registros de renta empresarial deben ser actualizados al 31 de diciembre y además, ¿cierto?, su situación tributaria se define cuando hagamos el registro de rentas empresariales al 31 de diciembre. Y cuando digo se define es porque voy a decir a qué columna en definitiva fue imputado y además con qué crédito de primera categoría está asociado. O sea, va de la mano con el crédito, con todos los pormenores que puede tener ese crédito, con derecho, sin derecho, antes del 2017, después del 2017, con toda la gama de posibilidades que puede tener, ¿cierto? Y para efectos del desarrollo práctico, ¿no es cierto?, tenemos estos efectos de corrección monetaria y valores que se necesitan para poder cerrar o determinar bien estos registros. En primer lugar, la corrección monetaria anual, en este caso un 13,8, la anual de marzo a diciembre, un 10,8, de abril a diciembre un 8,8, ¿por qué estoy poniendo eso entre meses? Porque lo más probable que, ¿no es cierto?, este contribuyente tuvo pago de impuestos o algunos efectos con respecto a ciertas partidas que tiene el socio. En este caso, ustedes se fijan, de marzo a diciembre era porque tenía un retiro, y de abril a diciembre porque tenemos el otro retiro. El valor de la UEF por si la necesitamos, y también un tipo de cambio asociado. ¿Por qué ese tipo de cambio? Porque lo que necesitamos nosotros para efecto, no se olviden que dentro del total de ingresos tenemos los ingresos normales, podríamos decir, del giro, además tenía una renta o un ingreso de renta de fuente extranjera para efecto de los créditos y toda la operativa que tiene. ¿Ya? Seguimos dentro de la sociedad, siempre dentro del concepto de una sociedad 14A. Veamos entonces primero la renta líquida, ¿cierto? Y acordándonos a nuestro querido profesor Mario Cayupán, ¿cierto?, que él nos enseñó bastante bien y bastante clara la charla anterior, ¿cierto? Y que ahora hacemos un link y todo lo que nos explicó él también hoy día lo vamos a llevar a la palestra, ¿no es cierto?, a la determinación de la renta líquida. En primer lugar, partimos de un balance, estamos mirando un balance. Ese balance en la práctica tiene un resultado financiero. ¿Por qué es importante ese resultado financiero? Porque nos vamos a dar cuenta después cuando hagamos la declaración, perdón, cuando hagamos puntualmente el recuadro relacionado con la renta líquida imponible o el resultado para efectos de determinación de los registros. Por lo tanto, partimos con una utilidad financiera de 83.400.500, ¿cierto? Después quiero que voy a agregar los gastos rechazados en este caso, tenemos las multas, no se olviden que hay un desembolso efectivo y por lo tanto la norma me dice usted tendrá que agregarlas con su debida corrección monetaria. Después tengo las donaciones no aceptadas, también las voy agregando. Después el pago que no sea acreditado en forma su naturaleza y ¿cierto?, y su efectividad, también lo agrego, los 832. También agrego, también no se olviden, el impuesto de primera categoría. Y por último, ¿no es cierto?, la colegiatura de uno de los hijos que era, ¿cierto?, de uno de los socios. Y ¿cierto? Y por último, agrego el crédito por renta de fuente extranjera. Después lo voy a explicar cómo determino ese valor, pero pensémonos por el momento que nos quedamos con ese número a firme, ¿cierto? Tenemos todos esos agregados en la renta líquida, ¿cierto? Y después, posteriormente, también agrego el efecto de corrección monetaria puntualmente, ¿cierto?, de los retiros de los socios. No se olviden que si estamos mirando un balance financiero, y ese balance financiero aplicaron la norma IFRS, ¿no es cierto?, en la cual señala que no se aplica el concepto de corrección monetaria desde el punto de vista financiero, pero sí desde el punto de vista tributario, no me puedo olvidar que existe el artículo 41, por lo tanto la corrección monetaria debo reflejarla. Y si no está reflejada en el balance, puntualmente la utilidad financiera de la compañía, tendré que hacer los ajustes pertinentes a nivel de renta líquida, ya sea agregado o deducciones, dependiendo del efecto que implique, ¿no es cierto?, en la determinación de la renta líquida. En este caso, son los retiros que representan una corrección monetaria de, ¿cierto?, de 6.360.000, con la diferencia entre el valor histórico y el valor actualizado. ¿Y eso qué es lo que representa, en definitiva? Un agregado, en este caso, a la renta líquida imponible por el hecho de no estar contabilizado, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos la utilidad financiera más ciertas partidas que fueron agregadas por diferentes conceptos. ¿Ya? Después, posteriormente, veamos las deducciones. ¿Qué deducciones tenemos? No se olviden que tenemos un dividendo renta fuente chilena que se debe descontar de la renta líquida. ¿Ya? Después tenemos otra factura también castigada,
para efectos de aplicar el 31 número 4, ¿no es cierto? Que dice, mire, si la factura tiene una antigüedad de más de un año y por lo tanto usted puede efectivamente tomarse el gasto, independientemente que después usted debe seguir con el proceso de cobro de esa factura, pero usted en la práctica puede llevarla a gasto desde el punto de vista tributario, ¿cierto? Y después digo, bueno, ya desconté esas partidas, pero además tengo que ir a buscar ciertos desagregados que están directamente relacionados con ¿qué? Con todas las partidas relacionadas con el artículo 21, ¿no es cierto? Y las del artículo 21, en este caso, las que van a ser grabadas, ¿cierto? Según el artículo 21, puntualmente estoy hablando del inciso primero o el inciso tercero, ¿cierto? El inciso primero, no se olviden que es un impuesto, el 40%, que afecta directamente a la sociedad. Y el inciso tercero también es un desagregado, pero el impuesto afecta directamente a la tributación con respecto a sus impuestos finales, ¿se acuerdan? En ese sentido. Lo que estoy hablando puntualmente es lo que afecta el día de mañana cuando haga su tributación personal, su línea 3 o su línea de gastos rechazados y además se asocia su impuesto del 10%. Pero estamos mirando desde el punto de vista de la empresa. Entonces, esta sociedad en la práctica, ¿cierto? Disminuye las partidas o desagrega las partidas que corresponden a las partidas que van a ser afectadas en el artículo 21. Después, posteriormente, ¿qué otra partida me está faltando? La corrección monetaria, pero pérdida. ¿Qué corrección monetaria? La corrección monetaria del patrimonio, ¿cierto? Que anualmente fue un 13,3, está dentro de los datos, pero ¿de dónde viene el capital? Está relacionado con el capital propio tributario que usted declaró el año pasado en su formulario 22 con todos los datos, por lo tanto, tengo que ir a buscar ese dato. Por lo tanto, es muy importante que uno podría decir que la declaración de impuestos, ¿no es cierto?, en mi opinión, ¿no es cierto?, siguen siempre la secuencia lógica respecto al año anterior con respecto a este año. Tengo que buscar siempre ciertos datos del año anterior que van a ser parte de este año. Por lo tanto, si el año anterior ya venía con ciertas observaciones por parte del Servicio de Impuesto Interno, ya sean algunos de estos valores que necesito, se nos complica un poco el proceso de operación renta, ¿cierto? Por lo tanto, sería llamado a tener que explicar por qué existe esta diferencia y por qué tomé a lo mejor un capital distinto al que efectivamente declaré el año pasado desde el punto de vista del capital propio tributario. Por eso es relevante siempre, y la recomendación es no tener observaciones en el proceso de operación renta con respecto del año anterior para hacer la secuencia lógica y hacer, podríamos ir en una posta el testimonio desde un año tributario con respecto al siguiente año tributario. Entonces, dicho lo anterior, aquí tenemos el total de deducciones. ¿Qué significa? Nos da una renta líquida imponible de 94 millones, ¿cierto? Ahora es importante acordarse que también dentro de la norma, todo esto también nos permite, el artículo 14, letra E, tomar la decisión, ¿no es cierto? Y esa decisión tengo que hacerla en conjunto, cuando estoy presentando mi formulario 22, de poder decir qué parte de la renta líquida no va a pagar impuestos o va a ser reinvertida en la compañía, y por eso el artículo 14, letra E de la Ley de Impuestos de Renta, me permite decir qué parte de la renta líquida va a quedar al margen del impuesto de primera categoría, ¿cierto? Utilizando el beneficio, que lo vamos a ir analizando más adelante, y por lo tanto me tomo este beneficio, y lo que significa, voy a poder descontar, ¿cierto?, 4.418.000. Más adelante explico ese valor de dónde sales. Efectivamente yo estoy debiendo dos explicaciones, en el fondo, cómo determino la deducción del 14 letra y cómo determino el crédito de renta fuente extranjera, ¿cierto? Que después vienen las slides más adelante. Dicho lo anterior, tenemos nuestra renta líquida y posteriormente esta renta líquida, descontada el 14 letra E, nos da una base imponible para efecto de primera categoría y en donde aplico el impuesto del 27%, ¿no es cierto? Y también las partidas que en la práctica van a pagar el impuesto del artículo 21. ¿Cuáles eran estas partidas? ¿Se acuerdan la que acabo de señalar acá? Aquí en el mouse lo estoy moviendo, que son las relacionadas con las del inciso primero del artículo 21, que son, ¿no es cierto?, ciertas partidas que no fueron acreditadas o que están cumpliendo las normas del inciso primero y pagarían un impuesto del 40%. Por lo tanto, la compañía paga por un lado la primera categoría y además el artículo 21 del inciso primero. Y por último, que quede como dato que al socio tendrá que, ¿cierto?, aplicar el impuesto señalado en el procedimiento que señala el artículo 21, inciso tercero, con respecto de los 3 millones de pesos, ¿cierto? Dicho lo anterior, uno puede decir, bueno, aquí más o menos está determinada la renta líquida. Uno puede decir, bueno, hasta aquí llegó la pega, yo creo que hasta ahí llegó la pega operativa. Ahora tenemos que después llevarlo todo esto al recuadro. Y esa es la parte operativa, y eso es el objetivo de este taller. Es cómo llegar esta determinación de la renta líquida que hemos hecho al recuadro. ¿Ya?
¿cierto? Pero yo tenía dos deudas con ustedes, ¿no es cierto? La primera deuda era cómo determinamos el crédito de renta fuente extranjera, que en la práctica estoy hablando de los 4.617.605. ¿Por qué este ejercicio y por qué este taller, ¿no es cierto? Como comisión pusimos crédito de renta fuente extranjera para poder visualizar claramente, cuando hagamos los registros de renta empresariales, los créditos de primera categoría con derecho de devolución, sin derecho de devolución, y el IP, impuesto pagado en el exterior, que están, pero uno siempre se lo olvida o se confunde a final de año y dice, bueno, ¿cuál imputo primero? ¿Cuál imputo después? ¿Cuándo opera el IP? Todo ese tipo de cosas son las que se nos complican, pero sí los recuadros nos ayudan un poquitito a ordenar, ¿no es cierto?, las columnas, cómo deben ser reconocidas. Por eso estamos llevando este crédito para poder señalar las diferentes gamas o opciones que permite el registro de SAC en este momento para su información. Entonces, dicho eso, tenemos que ver, bueno, ¿cómo determinamos el crédito al exterior? Los 4 millones de fracción que acabo de decir. En primer lugar, tenemos que, si este es el procedimiento, o sea, nos vamos a ir siempre al artículo 14, letra A de la Ley de Impuesto a la Renta. Y cuando nos vamos al artículo 14, letra A, me da ciertas opciones. No vamos a repasar puntualmente cuáles opciones, pero repasemos el cálculo, ¿cierto? En primer lugar dice, mire, si usted tiene ciertos dividendos, en este caso, en ejemplo, de una renta fuente extranjera, mire, usted debe ver los dólares que usted recibió y le aplica el tipo de cambio, ¿cierto? Y ese tipo de cambio nos da, mire, usted tiene un flujo de 8.217.290. Sobre ese flujo, usted tiene derecho a un crédito, ¿se acuerdan? Y dentro de los datos, aquí lo estoy poniendo para que nos quede claro, que el dividendo fue recibido en julio, por eso son 8.500 por el tipo de cambio de esa fecha, y además este impuesto tuvo un impuesto de salida, que le llamo yo, de un 15% en ese país, que es parecido como un impuesto adicional si hiciéramos un símil con Chile, y además posteriormente un impuesto corporativo del 32%. Y no olviden la norma que nos dice, le permito todo ese impuesto, ya sea el de salida y además el corporativo para efectos de determinar el cálculo. Entonces, ¿cómo determino efectivamente el impuesto que efectivamente allá se retuvo? Voy a decir, bueno, los 8.017 que fue lo retenido, veamos el impuesto de salida, lo divido por 0,85, embrutezco en función del 15% y me da, mira, la retención por mandar el flujo a Chile son 1.450.000. Después, bueno, ese flujo, además, previamente, ya que lo tienen embrutecido ahora, con respecto, ¿no es cierto?, ese flujo, ¿cierto? Tengo el flujo, más la retención por la salida, debo llegar al impuesto corporativo. Y ahora lo divido por 68. ¿Por qué? Porque es 32 menos 100, ¿cierto? Ahí me da 68, por el 0,32 me da 4.541.000. Ahí tengo el impuesto que efectivamente se recaudó en ese país. Ya partiendo del país, estoy inclusive diciendo que tengo convenios, todas las cosas pertinentes, ¿ya? Por lo tanto, el impuesto que efectivamente se retuvo en el exterior fue el de salida, más el corporativo, nos da 5.999.475. Pero ¿qué dice la norma? ¿Cierto? La norma dice, bueno, usted tiene que ver entre el impuesto efectivamente pagado versus lo que sería, ¿cierto?, la renta bruta aplicando el impuesto de la tasa máxima que dice el artículo 41A, que es el tope de un 35%. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Cierto? Los 8.207 más el impuesto que efectivamente se retuvo en ese país, le aplico el 35%, que es el tope, me da 4.975.000. Ya el impuesto que se retuvo es superior al que efectivamente nos permite la norma, y ya podríamos decir, bajamos a 4.975.000. Ese es el primer tope. Después dice, bueno, diferente a ese tope, ya hay que calcular que no puede superar, ¿no es cierto?, entre esas dos cifras, entre el impuesto efectivamente retenido en ese país, más el impuesto según el tope que permite la norma, no puede superar el 35%. Y por lo tanto vuelvo a hacer el cálculo en términos del impuesto, efectivamente, con respecto al flujo, le sumo, lo incremento o le sumo el impuesto que efectivamente me permite la norma con tope del 35%, y ahí sobre eso le aplico posteriormente el tope definitivo, que es el tope global absoluto, el tope total, podríamos decir. Y ahí hice 4.617.000. Por lo tanto, ese va a ser el derecho a crédito. Y ese derecho a crédito es el que se va a agregar a la renta libre. Y por eso yo agregué 4.617.000, si volvemos un poquito más atrás, ¿cierto? Que son los 4.617.000. De ahí viene esa cifra. Después que la veo, tenemos que seguir analizando. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar después a los registros. Después de, bueno, esa quiere decir que yo tengo en mi renta líquida o dentro de la utilidad corporativa, tengo ¿cierto?, el flujo que recibí más, podríamos decir, el derecho a crédito, que es un activo, que representa una renta que va a pagar, ¿cierto?, un impuesto de primera categoría. Por lo tanto, la renta de fuente extranjera, en su, ¿cierto?, totalidad representa el flujo más el crédito.
Pero esa es la renta de primera categoría que va a pagar un 27%. ¿Cuánto es el 27% de los 12 millones? Son 3.465.000. Por lo tanto, ese va a ser el crédito que nos va a quedar para efectos de la primera categoría. Pero el crédito eran 4.617.000. Aquí me queda un diferencial. ¿Qué es lo que es ese diferencial? Ya que tengo un crédito total de 4.617.000, que es el que estoy poniendo aquí en gris, ya una parte va a ser para cubrir el impuesto de primera categoría y como sobra un saldito, va a ir para los impuestos personales. Y cuando digo los impuestos personales, va a ir al IP, impuestos pagados en el exterior. ¿Por qué? Porque con esto abro las columnas del SAC, ¿cierto? ¿Y qué columnas del SAC? ¿No es cierto? Que está en el registro de renta empresarial. Voy a abrir la primera categoría, por lo tanto, este crédito debiera ir dentro del registro SAC, pero como crédito de primera categoría, sin derecho a devolución, y posteriormente en la columna de IP debería ir el 1.152.000, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese impuesto se tiene que separar para efecto del SAC. Entonces, esta compañía va a tener primera categoría sin derecho a devolución, la primera categoría propiamente tal de las rentas de fuente chilena, podríamos decir, y posteriormente nos queda un saldito para el IP. ¿Por qué? Porque así abro toda la gama de los créditos que eventualmente podría tener el contribuyente. Dicho lo anterior, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda? ¿Qué otro dato también le estaba debiendo? ¿Cierto? En primer lugar, acuérdense que eran los 4.617 y ahora también le estaba debiendo la deducción por el artículo 14, letra E de la Ley de Impuesto a la Renta, que son los 4.418. ¿Cómo lo determinamos? Esos 4.418. Me voy de nuevo al material de apoyo que tenemos acá. Digo, bueno, yo tengo una base imponible 94, con todos los agregados y las deducciones. Después digo, bueno, me dice, bueno, sobre esa renta líquida, elimine los retiros, para ver cuánto efectivamente de la renta líquida me queda en la compañía, de las utilidades del año. Bueno, de los 94, menos 66 me está quedando una parte. Pero la misma norma me dice también descuente las partidas del artículo 21. ¿Cuáles serían en este caso? Las multas y las donaciones. ¿Ya? Y por último, el impuesto de primera categoría. Aquí estoy donando los flujos, estoy disminuyendo dentro de parte de estos flujos, estas salidas de la compañía por efecto de estos pagos de las partidas del artículo 21. Y por lo tanto, la norma dice, bueno, sobre esa partida, esta operación aritmética en función de la base imponible, más ciertas partidas que acabamos de deducir, me está diciendo usted puede reinvertir parte de estas utilidades, ¿cierto?, en la compañía. ¿Y cuánto puede reinvertir? Le permito reinvertir hasta el 50% a poder descontar. ¿Y cuánto es ese 50%? 4.418.000, teniendo el cuidado que no supere 5.000 UF. Para efecto del ejercicio práctico, la cantidad es muy inferior a los 5.000 UF. Por lo tanto, tengo mi renta líquida de 4.418.000, que es la que nosotros determinamos, ¿cierto? Y nos queda en 94, menos los 4 que reinvertí, me queda en definitiva una renta líquida de 89 millones y fracción. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, ahí concluí mi renta líquida. Pero ¿qué es lo que viene ahora? Hasta ahí podríamos decir, bueno, tenemos que llevar todo esto al formulario 22, en diferentes códigos, en diferentes recuadros, en diferentes, ¿no es cierto?, formas, como digo yo, ¿cierto? Veamos cómo empezamos a ordenar un poquitito. Primer recuadro, para acordarse, el recuadro, aquí para efecto de la presentación y para efecto del trabajo que hemos hecho junto con la comisión, pusimos las líneas que efectivamente visualizan o que van a tener movimiento, porque si ponemos todas las líneas del recuadro, no nos cabe dentro de la slide y sería muy chiquitita la letra y no se vería nada, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que nos queda esta renta líquida y aquí está la determinación. Por lo tanto, ¿esto qué nos ayuda? Nos ayuda a tener nuestro primer papel de trabajo. ¿Cuál es nuestro primer papel de trabajo? Es nuestra renta líquida. ¿Cuál es nuestra renta líquida? Es como después voy a llevar estos al recuadro número 12. Si ustedes se fijan, el recuadro número 12 con respecto al año pasado, ya no cambió en lo absoluto. Por lo tanto, podemos quedarnos tranquilos, que no tenemos otras situaciones, pero sí es importante recordar cómo queda. Y aquí hay una parte muy relevante, y por eso lo pongo en este cuadrito gris, que les digo yo. Chiquillos, no nos olvidemos que el resultado financiero, fíjense, y aquí lo pongo, que el código 1672, que acabo de decir del recuadro 12, debe ser idéntico, igual al resultado financiero según el balance terminado el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque aquí hay una cadena, porque esto después va a estar directamente linkeado con la declaración jurada que vence en junio, que es relacionado con el balance de la compañía. Por lo tanto, podríamos decir, hasta la palabra resultado financiero o el código 1672 es
el resultado financiero contable desde ese punto de vista. No tenemos ningún ajuste tributario por el momento. ¿Dónde vienen los ajustes tributarios? ¿Cierto? O, como dice el mismo recuadro, y aquí en el lado superior, ajustes al resultado financiero. ¿Cierto? Y el ajuste del estado financiero, aquí lo vamos a ver. En primer lugar, fíjense, y aquí todas estas partidas están indirectamente, ya sea como agregado o deducciones en la renta líquida, dependiendo del impacto que tuvo dentro de la determinación propiamente tal. Tenemos la corrección monetaria, ¿se acuerdan? Ah, sí, ¿por qué está negativa? Ah, la del patrimonio, pues, de veras, está bien que esté ahí. Después, la corrección monetaria positiva, ¿cuál? Ah, la corrección monetaria de los retiros. Los retiros representan una utilidad por corrección monetaria desde ese punto de vista, y por lo tanto es positiva. Y estoy aplicando, ¿no es cierto?, claramente el artículo 32 de la ley, ¿cierto?, que está de la mano con el artículo 41, siempre he dicho el artículo 41 me dice cómo determinar, y el 32 me dice cómo debo hacer el asiento contable en términos de impacto de utilidad o pérdida, en ese sentido, para no confundirnos. Después dice, ¿cierto?, tenemos ciertas partidas que, ¿no es cierto?, no reconocidas financieramente, los 4.617.000, ¿se acuerdan de esa partida? El crédito de renta fuente extranjera, ¿cierto? Cierta partida, los gastos rechazados del artículo 21, todo lo que yo agregué, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Todas las partidas, las multas, todo eso efecto, el impuesto primera, que es que aquí está todo incluido. Después, bueno, veamos las partidas que, ¿cierto?, que tienen tratamiento tributario o que el servicio quiere revisar o quiere detectar puntualmente. ¿Cuál tenemos? ¿Qué partida nos tomamos? Un gasto distinto, ¿no es cierto? El mundo financiero no me permite el gasto, pero sí el mundo tributario. ¿Cuál? 31 número 4. En este caso, ¿cuál? Es el castigo por las cuentas por cobrar que tiene un vencimiento más allá de un año. ¿Cierto? Después digo, bueno, ¿qué otras partidas? Las partidas, ¿se acuerdan? Las del artículo 21. ¿Por qué la desagrego? Porque tiene una tributación particular. ¿Cuál tributación particular? Artículo 21. Ya sea la propia sociedad que pague el 40% o se lo va a llevar directamente el socio cuando haga su declaración de impuestos, ¿cierto?, en su global complementario como gasto rechazado. Y no nos olvidamos que esto está también de la mano de la declaración jurada, que se tiene que hacer por los gastos rechazados que afectan el global complementario. Después digo, bueno, y por último, ¿qué me está quedando? Los dividendos recibidos de una fuente, de una sociedad chilena a través de, ¿cierto?, de reconocer el resultado, y por lo tanto va a ser una deducción. No se olviden que siempre es importante lo que estamos conversando. Es relevante que siempre todas estas partidas lo estamos ajustando porque están directa o indirectamente afectando el resultado financiero, ¿cierto? En este caso estoy hablando puntualmente de los dividendos, porque los dividendos se reconocen resultados. Hay veces que el mundo financiero me dice, no los va a reconocer el resultado, sino contra la inversión. ¿Qué quiere decir? La inversión usted me la disminuye. Si la disminuyo, por lo tanto no pasó por el resultado financiero. Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado cómo estoy haciendo la contabilidad. Entonces, ese efecto es el que estoy buscando. Lo que significa que tenemos aquí nuestra renta líquida imponible de 94 millones. Y sobre esos 94 millones, aquí donde me está pidiendo el mismo recuadro, número 11, por favor dígame usted cómo usted realizó o efectuó la reinversión, ¿no es cierto? O como parte de la renta líquida me acogí al beneficio del artículo 14 le trae, puntualmente decir que voy a reinvertir parte de la renta líquida. Aquí están los 4.418.000. Y esos 4.018.000, ¿no es cierto?, disminuyen, y en definitiva me da mi renta líquida de 89.851.374. ¿Se fijan? Exactamente es la que cuadra con el papel de trabajo anterior, que ahora nos lleva al recuadro número 12, ¿cierto? Ahí hemos hecho la primera parte de la pega, podríamos decir, que es la renta líquida imponible. ¿Qué tenemos que ver ahora? Tenemos que ver el capital propio, ¿cierto? La razonabilidad del capital. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque siempre, no se olviden, que la razonabilidad del capital propio tributario, ¿cierto?, nos va a ayudar a determinar, por un lado, la razonabilidad y, por otro lado, la determinación del RAE. Por eso siempre, como metodología de trabajo, siempre es importante acordarse, en primer lugar, una vez que haga la renta líquida, sí o sí debo hacer la razonabilidad del capital, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo la determino? Partamos con la historia. Digo, bueno, mi capital propio, ¿cierto? La razonabilidad, ¿cierto? Estamos hablando en función del recuadro 14 del formulario 22, ¿cierto? Partimos con el capital propio tributario del año pasado, dato, que ya viene la declaración del año pasado, por lo tanto el servicio lo va a ir a buscar y lo va a poder chequear efectivamente ese valor. Deberíamos todos partir con ese valor. Después aplicaré la corrección monetaria, el factor del 13,13. También va a ser un valor, ¿cierto?, rápido de determinar. Sobre eso voy a sumar la renta líquida imponible. Se fija que ya esos datos los voy buscando de una u otra forma dentro del formulario 22. ¿No es cierto? Y bueno, voy a
¿cierto?, ajustar y reconocer dentro de renta líquida la parte de ella que efectivamente no pagó impuestos. ¿Cuál no pagó impuestos? El 14 letra E, que fue la reinversión de la parte de la renta líquida. Después, bueno, ¿qué parte de la renta líquida? Ah, las utilidades de tercero. ¿Y qué utilidades de tercero tengo? Ah, los dividendos recibe la filial. Ah, ok, me aumentó el patrimonio. Y sobre ello, bueno, ¿qué cosas me disminuyeron el patrimonio? Porque estamos mirándolo desde el punto de vista, la razonabilidad del patrimonio. Digo, ah, bueno, ¿qué parte disminuyó? Bueno, los retiros de los socios, pues señor. Ahí están los retiros, ¿cierto? Actualizados, lo estoy descontando. Después, ¿qué digo? Las multas fiscales, porque en realidad es flujo que se lo lleva al fisco, ¿cierto? Y como uno podría decir, es como un retiro que tienen, pero un retiro que no hace el contribuyente, no hace el socio, lo hace el fisco a título de multa, por decirlo de una forma más académica. Esto jurídicamente, yo sé que no es lo mismo, pero estoy tratando de ver el efecto más que nada numérico. Después digo, bueno, y sobre eso, bueno, tengo ciertas donaciones, también, efectivamente. Después, el fisco, ¿no es cierto?, debe llevar la parte que le corresponde a la utilidad. ¿Y cómo se llama esa parte que le corresponde a la utilidad? Impuesto de primera categoría. Por lo tanto, lo estoy restando por último. Y fíjense, y además retiro el crédito al impuesto de primera categoría que está relacionado con el IP. ¿Por qué? Porque en definitiva yo le agregué la renta líquida, pero agregarlo no lo agregué porque sea un activo de crédito para la empresa. Es un activo en definitiva para el socio cuando haga su declaración de impuestos y se lleve el IP y haga su declaración en su global complementario o su impuesto adicional. ¿No es cierto? Y ahí lo va a usar de crédito él. Por lo tanto, no es mayor patrimonio la sociedad. Entre comillas, es mayor patrimonio en espera del retiro o del dividendo. Ya, en este caso una sociedad anónima, y por eso ajusto la razonabilidad del capital. Y por lo tanto yo puedo decir, bueno, mi patrimonio, mi capital propio final son 139.719. ¿Y por qué es importante tener claro ese patrimonio? Porque en definitiva necesito saber cuál es el RAI de la compañía, ¿cierto? Y por eso necesito el capital propio final. Por eso hago la razonabilidad como procedimiento, y después que hago la razonabilidad, voy a poder decir, bueno, ahora voy a poder hacer el RAI. ¿Y por qué quiero hacer el RAI? Porque tengo que hacer el registro de renta empresarial. Entonces digo, bueno, ya hice, ¿cierto?, el capital propio tributario, que aquí está los 139, 119, 402, que ya terminan en función de la razonabilidad. Pasé por renta líquida, pasé por razonabilidad. Es como decir, oiga, hagamos un chelín, hagamos primero la renta líquida, hagamos la razonabilidad, ahora hagamos el RAI. Si hacemos el RAI, digo, bueno, parto con el capital propio final y según la norma repongo los retiros. Tengo el dato de los retiros, ¿cierto? Y sobre ese retiro digo, bueno, ¿qué parte de esas utilidades que en definitiva están dentro del patrimonio no están clasificadas como efecto de impuestos finales? Bueno, descontemos entonces lo que está relacionado con el REX, ¿cierto? ¿Y cuál es ese REX? Y aquí lo explico. Corresponde a la sumatoria de las columnas del saldo de REX al 31 de diciembre del 2020, antes de imputaciones, antes de los retiros. Eso quiere decir que parte de las utilidades, ¿no es cierto?, hay, o sea, dentro del patrimonio, que estoy diciendo acá, hay ciertas utilidades que califican de REX o ingreso no renta o renta con tributación cumplida que deben ser disminuidas, ¿cierto? Y por último, dentro del patrimonio, señor, descuente, y aquí viene el dato cuando partimos recién en este caso, el capital social aportado por la sociedad. Y ese capital social aportado por la sociedad, el que dimos como dato, que era el capital estatutario, más su corrección monetaria al cierre del año, al 31 de diciembre del 22, me da los 89 millones. Por lo tanto, ahí tengo el RAI de la compañía. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, entonces tenemos estas dos determinaciones, disculpen, hicimos la razonabilidad, en nuestra matriz de trabajo, Excel podríamos decir, y nuestra determinación de RAI. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Evacuar toda esa información o traspasar toda esta información a los recuadros. ¿Qué recuadro? Y aquí nos damos cuenta que no en el proceso de operación renta, ¿cierto? Tenemos que determinar el recuadro, ¿no es cierto?, 14 relacionado con la razonabilidad que acabo de decir, ¿cierto? Y aquí está informado. Insisto, capital propio inicial, que viene del año pasado, ¿cierto? Su corrección monetaria asociada, su renta líquida imponible, ¿no es cierto? ¿Cierto? Los retiros de dividendos de las sociedades, ¿no es cierto? La remesa, ¿cierto? Que estoy hablando de los dividendos percibidos, los retiros de los socios, las partidas del artículo 21, el crédito disponible para rentas del exterior, fíjense, cada uno tiene su recuadro, y por último tenemos la parte de la reinversión, que en definitiva nos da nuestro capital propio final. Aquí es importante acordarse que estas otras partidas que se agregan a deducir son las que hay que tener mucho cuidado porque en la ley tiene que haber una explicación clara y precisa de por qué existe esa diferencia. Si no, debería estar explicada, ¿cierto?, esa diferencia, a eso me refiero. Porque si no existiera
por ejemplo, este código 1188, podríamos decir que tenemos una diferencia de 1.152.000. Y si el Servicio de Impuesto Interno nos invita a tomarnos un café por una notificación, podríamos ir a explicarle, mire, en realidad no me cuadra porque hay un crédito de renta de fuente extranjera que en definitiva no es mayor patrimonio para la compañía porque es un activo de los socios cuando retiran o distribuyen y esa aplicación está perfecta. Y por lo tanto no debería tener ningún problema frente al servicio. Pero el servicio, como sabe que ya existe esa diferencia, le pone un código particular para que uno los vaya llenando. ¿Ya? Cualquier cosa distinta es al que ir donde uno tiene que ir, cranearse y buscarla hasta detectarla cuando esté haciendo esta razonabilidad del capital propio. Ahora, ¿por qué hice la razonabilidad? Porque, insisto, acuérdense que tuvimos que hacer el RAI. Y por lo tanto, ahora nos vamos al recuadro 13, ¿cierto? 12, ¿sí? La renta líquida. Después nos pasamos al 14, razonabilidad, y ahora vuelvo al 13. Más que nada, este es un procedimiento, ¿ah? Después, bueno, hagamos el RAI y informemos el RAI al Servicio de Impuesto Interno, pesco el capital propio final, que ya lo tenemos anteriormente en la razonabilidad, le voy a reponer los retiros, me da los 206.000 como subtotal, y después digo, bueno, partiremos ahora descontando lo que está clasificado como REX, y por último, el capital aportado, ¿cierto? Y nos da, ¿no es cierto?, este registro de rentas empresariales. ¿Y por qué hicimos todo eso? Por esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el registro de RAI, ¿ya? Entonces partimos con el registro del año pasado, posteriormente el registro del año pasado, le aplico la corrección monetaria del año y aplico el remanente reajustado. Sobre ese remanente reajustado, vuelve como procedimiento, anulo el RAI del año anterior y anoto un nuevo RAI, ¿cierto? ¿Cierto? Y ese nuevo RAI ya lo informé en el recuadro, ¿cierto? 13. ¿Ya? Y posteriormente sobre ese recuadro 13 digo, bueno, ¿qué créditos recibí? Bueno, usted recibió el crédito de la renta líquida. Y aquí viene lo importante que les digo yo. Cuando hicimos la renta líquida, ¿se acuerdan? Yo dije, bueno, de esa renta líquida, una parte paga impuesto de primera categoría por las utilidades locales, otra parte paga impuesto de primera categoría por las utilidades del exterior. Y por eso es importante, porque aquí puedo separar. Está todo sujeto a restitución, pero una parte sin derecho de devolución, que siempre viene las confusiones cuando uno está trabajando en este tema. Y dice, bueno, una parte es sin devolución, otra parte es con derecho a evolución. Ah, y me sobró un saldito. ¿Para quién? Para los socios. ¿Cómo se llama? IP, para efectos de los impuestos finales. Por lo tanto, aquí está abierto y aquí efectivamente está separado. Y además recibimos un crédito por efecto de los impuestos pagados de la sociedad. Y fíjense, y todo entra sujeto a restitución. ¿Ya? Y después que digo, bueno, aquí es importante acordarse lo siguiente, que imputo los retiros. Y aquí es importante, ¿cierto? La imputación de los retiros se debe hacer en forma cronológica. Por lo tanto, ¿quién es el primero que pasa por caja? O el primero que va a tener su calificación tributaria va a ser, en este caso, la persona natural número 1 que retiró, en primer lugar, los 59 millones con la imputación de toda esa a su registro de RAE. Y posteriormente pasa al segundo socio y imputa su retiro, ¿cierto? Y no nos olvidemos también que como existían ciertos gastos rechazados, ciertas salidas de plata, ya sea por multa o por donaciones, van a tener que disminuir su registro de rentas empresariales con respecto a los créditos. ¿Y por qué hicimos esto? Porque nuevamente, no se olviden que tenemos el recuadro, que tenemos que confeccionar y llenar el recuadro número 14, ¿no es cierto? El recuadro número 15, ¿cierto? Hicimos la razonabilidad, acuérdense, 12 renta líquida, 13 RAI, 14 razonabilidad, 15 utilidad de efecto impuesto, o yo les llamo más que nada el registro de renta empresarial con respecto a las bases, ¿cierto? Que es el recuadro 15. Y por lo tanto aquí cuando uno ve una ensalada de números, ¿no es cierto? Y uno tiende a perderse. ¿Por qué? Porque es importante, esta matriz es súper relevante que le estamos poniendo, porque esta matriz la puedo leer más fácilmente y entender. Acá, insisto yo, es una ensalada de código, ¿no es cierto? Que lo único que uno lo entiende desde el punto de vista más allá de los números frente tal, porque lo recibe la base de datos del Servicio de Impuesto Interno a través del formulario 22, pero por lo tanto ahí maneja todos estos códigos, hace una ensalada de números. Pero sigue este recuadro y efectivamente aquí está armonizado con el Excel que hice anteriormente. Y podríamos decir, se separan dos grandes grupos, ¿no es cierto? Uno que son las utilidades propiamente tal, que están en el recuadro 15, y posteriormente el recuadro, ¿cierto? 16, que están los registros. ¿Se fijan cómo venían los saldos, ¿cierto?
¿Cuáles fueron los créditos de primera categoría que ingresaron? Se fijan, aquí en la parte sin crédito, primera categoría sin derecho a evolución, lo que entró propiamente tal de la renta líquida por renta de fuente chilena, lo que quedó para el efecto del IP, lo que recibí por los dividendos, ¿no es cierto? Se fijan, y ahí efectivamente me da mi total de dividendos, ¿cierto? Después lo que estoy asignando a los retiros o distribución de dividendos, y en definitiva me quedan los salditos o a los gastos rechazados. Y por lo tanto me quedan, ¿cierto? 100.839, ¿cierto? Que más o menos cuadra con lo que sale acá. ¿Se fijan? 100.839 son lo que me quedó, ¿cierto? Disculpe que son 100.839, que era un saldo negativo. ¿Se fijan? Y en el anterior, ¿cuánto me quedó? Para ubicarnos también, siempre importante. Por ejemplo, nos quedó de RAI 23.105.000, ¿cierto? Bueno, eso debería cuadrar, ¿cierto? Con lo que está escrito en el RAI 23.105, en el recuadro número, ¿cierto? 15, ¿cierto? Ahora, siempre importante, después que hicimos los recuadros, que lo que viene, la conclusión en definitiva, porque cuando partimos conversando dijimos, ¿cuál es el objetivo real del artículo 14? ¿Cierto? Tiene muchos objetivos, pero uno nunca se nos tiene que olvidar que para efectos de los impuestos finales vamos a hacer toda esta metodología o todos estos recuadros, ¿cierto? Que el legislador me obliga y me solicita posteriormente el servicio de impuestos internos. ¿Y para qué? Solamente para decirle, mire señor, usted tiene este retiro por 59 millones y 6.528.000 checklist. ¿Qué quiero decir? Efectivamente, fue imputado a los registros de renta empresariales a efectos al global complementario. Y va de la mano, tiene créditos con restitución, sin derecho a evolución y con derecho a devolución. Y por último, le estoy dando un crédito del IP. ¿Qué significa eso? Le doy una base imponible de 83 millones en global complementario con respecto a esas partidas que pasaron por este registro. Y no se olvide que tiene que pagarme el reintegro, ¿cierto? Y el reintegro es el 35% de las partidas que generan reintegro, ¿cierto? Por lo tanto, uno puede decir, esa es la información que después tenemos que evacuar, ¿no es cierto?, en la declaración jurada de retiros que está muy próximo a vencer. Y sobre eso, la conclusión definitiva, yo puedo decir que los 59.832 efectivamente van a ir a global complementario y el socio, por la otra diferencia, también 6.528, acuérdense que están reajustados para efectos de su tributación. Por lo tanto, ese es el gran objetivo y por eso parte el artículo 14 para aplicar el impuesto final, para aplicar los impuestos finales. ¿Y para qué aplicar el impuesto final? Es para hacer este recuadro. Y para poder hacer este recuadro, hicimos toda la gama o todos los procedimientos previos para uno de cada uno de los recuadros. ¿Ya? Dicho lo anterior, ¿cierto? Ahora cambiemos la contribuyente. ¿Qué les parece ahora si nos vamos al 14 de número 3 de la ley de impuestos a la renta? Vamos a ver que es muy parecido, tiene cosas muy similares, ¿ya? Pero en definitiva vamos a llegar prácticamente a lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? De nuevo, ahora olvidémonos los 14A por un rato y metámonos a las 14 de 3 para efecto de recordar. Estoy frente a un contribuyente que es una 14 de 3, ¿cierto? ¿Qué antecedentes tiene? En primer lugar, fíjense. Usted tiene que saber el capital. Y fíjense, el primer gran punto que tenemos que acordarnos, siempre, que aquí yo congelé el capital. Lo congelé porque a partir de ahí, ¿por qué al 30 de diciembre del 2019? Porque a partir del 21, ¿cierto? A partir de esa fecha en adelante, partió la sociedad PYME. Y la sociedad PYME, acuérdense que dentro del artículo 14, ¿cierto? Dice, no se aplicará el proceso de corrección monetaria. Por lo tanto, al no aplicarse el proceso de corrección monetaria, me quedó el capital estatutario congelado a esa fecha, y es el valor que voy a utilizar de aquí para adelante, en la medida que siempre sea una 14 de 3, ¿cierto? ¿Qué otro dato? No nos olvidemos, tenemos que tener los saldos de los registros de renta empresarial que venían del año anterior, ¿cierto? Que aquí insisto, está mi control, mi RAI, mi REX y mi SAT, ¿cierto? Que está asociado, ¿cierto? Entonces, aquí pues insisto, a partir del año comercial 2020 no se actualiza. Son los puntos que uno nunca se les debe olvidar, que uno está cuando está haciendo los registros, de repente no se pone nervioso, ¿ya? Después, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, ¿qué otro dato necesitamos? Acuérdense que aquí el procedimiento, esto lo hemos dicho, y Mario también lo repasó bastante bien hoy. Ojo, que las 14 de 3, ¿no es cierto? Uno tributa sobre base percibida en términos de ingresos, y, ¿cierto? Y los gastos tienen que ser desembolsados o pagados en términos de la utilización de los gastos.
Pero la pregunta que viene el millón, partamos primero por los ingresos. Los ingresos pueden estar dados por operaciones que sean con no relacionadas y relacionadas, y ahí ya viene a cambiar un poquitito la filosofía, ¿cierto? Lo que no esté con relacionado va a ser sobre base percibido, y lo que estén con relacionado sobre base vengada, pero en la medida que con el contribuyente que estoy realizando esas operaciones sea una 14A. Ahí el concepto de vengamiento, ¿cierto?, inhibe el concepto de percepción para efecto de los ingresos. Y además, ¿qué otros ingresos puede tener? ¿Cierto? Puede tener ingresos también por la venta, en este caso, como ejemplo en el laboratorio que estamos haciendo, tiene ingresos por la venta de un computador, además tiene un crédito del banco, ¿cierto? Pues, ¿cierto? En realidad ese crédito del banco no es más que un activo contra un pasivo el día de mañana cuando lo vaya pagando, pero flujo de caja que me ingresó, o sea, no todo flujo de caja de ingreso o aumento de la caja significa un ingreso tributario, ¿no? ¿Cierto? Ahí tenemos el caso de un préstamo. Me aumentó la caja, hay un flujo, un ingreso de flujo, pero en términos de caja, pero no un ingreso desde el punto de vista tributario, afecto a las 14 de 3. Además, ¿qué otra forma pueden financiarse también? A través de dividendos que esté recibiendo de filiales. Y cuando esté recibiendo dividendos de filiales, pueden tener toda la nueva gama de créditos, con derecho, sin derecho, ingresos no renta, ¿cierto? Y bajo esa premisa, ¿no es cierto?, estos van a ir directamente a los registros de renta empresariales de esta sociedad. Por lo tanto, ¿cierto?, esa sería la estructura de ingresos del caso que estamos hablando de este contribuyente 14.3. Pero a su vez, si tengo ingresos, tengo que tener gastos, ¿cierto? ¿Y qué gastos? Me faltó decir, bueno, existe otro ingreso también para efecto también poder visualizar nuevamente el efecto de los créditos de renta de fuente extranjera, ¿cierto? Que aquí tenemos que a su vez en julio también recibió, ¿cierto?, unos dividendos renta fuente extranjera. No se olviden que las 14.3 pueden tener capitales mobiliarios o instrumentos financieros en la medida que no representen más allá del 35% de su ingreso. Por lo tanto, se puede dar el caso sin ningún problema, y este es el caso efectivamente que estoy visualizando, ¿cierto? Y después digo, bueno, analicemos los gastos que tienen, y aquí acabo de decir que los gastos siempre son sobre base desembolsada, pagada. ¿Y qué gastos tenemos? Tenemos la existencia, tengo una compra de camioneta que me permite la norma de la medida que esté pagada, el activo fijo por ya lo gasto de inmediato, salvo que sea un terreno, remuneración efectivamente pagada, tengo honorarios, gastos generales, arriendos, cotizaciones previsionales, retenciones, pago a proveedores, amortización de la deuda de un pasivo, pago de intereses y multa, pago el impuesto en la categoría anterior, pago de PPM, retiro. Aquí está en función de la cuenta caja, qué es lo que efectivamente pagué. Entonces, pues tendré que depurar qué es lo que pagué realmente son gastos que puedo usar en el sistema 14 de este PYME en este caso, al igual que los ingresos. ¿Cuáles son ingresos? Que ingresaban, que aumentaron la caja. ¿Ya? ¿Qué otro antecedente tenemos? Que efectivamente hay retiros de cada uno de los socios por 8 millones de pesos, ahí están sus valores actualizados. Los PPM, los mismos que pagué, ¿cierto?, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista actualizado. ¿Ya? ¿Qué otro dato tenemos que tener? El recuadro, ¿no es cierto?, que aquí nos cambiamos de recuadro para ir a buscar el capital propio, el capital propio tributario determinado el año anterior del formulario AT 2022, ¿no es cierto? Ahí está, que está en el recuadro 19 del año anterior. Y sobre eso, de nuevo, tenemos los datos. ¿Qué datos? Los datos de IPC, octubre, noviembre, diciembre, valor de los UEF, la tasa de impuesto obligatoria. No se olviden que este es el último año que aplicamos el 10%, ya, para efecto de las 14 de 3. Entonces, tenemos todos los datos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, analicemos los ingresos. ¿Cuáles son ingresos los que tenemos que considerar? Todos los ingresos que efectivamente son ventas a no relacionadas, que efectivamente están percibidos. Sobre eso tengo que ver todos los ingresos que eventualmente pueden estar devengados, pero estén con una sociedad relacionada en términos del artículo 14 letra A, el sistema que tenga esa sociedad. Por eso reconozco que hay un ingreso devengado. Y por último, también tenemos el ingreso, ¿cierto?, que son del año pasado, que se devengaron el 21, pero se percibieron el 2022. Ahí, por lo tanto, ahí están todos los ingresos. Podríamos, esos ingresos llegaron, ¿cierto?, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, el 21, pero desde el punto de vista tributario, el 22, porque ahí se generó la percepción. Por eso tengo esos 108.000 pesos. Después, nuevamente, tengo unos dividendos de fuente extranjera. Aquí tengo, después voy a explicar el cálculo, y también tengo el crédito asociado. Nuevamente aquí tenemos el problema de la renta de fuente extranjera, que también para efectos de separar los créditos con derecho o sin derecho, o el IP que pueden tener. ¿Se fijan? Lo mismo que pasa en las 14A, también puede pasar en las 14 de 3. Sobre eso tengo, ¿cierto?, de ingresos por netos por venta de un computador. Y por último, el reajuste de PPM. Acuérdense que siempre el reajuste de PPM desde el punto de vista de las 14 de 3 no se considera un efecto de corrección monetaria en términos del artículo 41. ¿Cierto? Porque el artículo 14 inhibe la corrección monetaria con respecto al artículo 41, y no la de los PPM, que, ¿cierto?,
que no está considerada en el artículo 41 y por lo tanto debo reconocerlo, la corrección monetaria de los PPM. ¿Ya? Y, en definitiva, tenemos ingresos por 120 millones. Esa es la estructura de ingresos de la sociedad. ¿Qué cálculo estoy debiendo? Acuérdense las rentas de fuentes extranjeras, que las voy a ver más adelante para efectos de su análisis. Y, por lo tanto, aquí viene. ¿Cierto? Eran 8 dividendos por el tipo de cambio, 7.773, ¿ya? Si analizamos, ¿ya? ¿Cierto? Esos son dividendos, que a los 7.737, ¿cierto? 7.733.920 son sus ingresos respecto al flujo. Sobre eso, acuérdense, que lo acabo de decir, ¿cierto? ¿Cierto? Corresponde a $8.000, ¿no es cierto? Esto es una 14 de 3, ahí está el tipo de cambio, la fecha de la percepción, y nuevamente allá hay un impuesto a la salida del 15% y el corporativo un 32%, y por lo tanto digo, bueno, primero determino el impuesto a la salida, lo divido por 0,85 porque la tasa es del 15, la embrutezco, después multiplico por 0,15, y ya la renta embrutecida la incremento un 68 y le aplico el 32%, lo que nos da 4.281. Estos son los impuestos que efectivamente se retuvo. Entonces, por lo tanto, puedo concluir que este 5.648 es el impuesto efectivamente retenido en el exterior. Sobre ese impuesto retenido en el exterior tengo que ver, bueno, primer tope, ¿cierto? Usted, dentro de la renta bruta, no puede superar un 35% del crédito. Artículo 14, letra A. Va a ser la cifra menor entre el 35% sobre renta bruta y el impuesto efectivamente retenido. ¿Cuál es el menor? 4.683. Checklist, cumplir 14 letra A con respecto a ese punto. Sobre ese punto, posteriormente digo, bueno, tengo que irme a la renta neta, al límite global absoluto, o al límite total con respecto a las rentas netas, ¿cierto? De fuente extranjera, digo, bueno, ese fue el flujo, este es el crédito que me permiten, pero no puede superar un 35% de la renta ¿cierto? Neta de fuente extranjera, y representa un 4.354. ¿Cuál voy a usar? Siempre no se olviden utilizar el menor. Por lo tanto, frente a esa cifra menor, veo el flujo, 7.773, más el crédito menor, me da una renta afecta primera, en este caso primera categoría, 12.079.901. ¿Ya? Y sobre esa cifra voy a tener que pagar, ¿no es cierto?, ¿cierto?, el impuesto primera categoría, tasa del 10%, 1.207.000, y por lo tanto, cuando era el crédito 4.683, y utilicé una parte para pagar impuestos de primera categoría, 1.207.000, me está quedando 3.137.000 para los impuestos finales. O sea, me está quedando un IP. Por lo tanto, si uno analiza cuántos debieran ser los agregados a la renta líquida, si volvemos de nuevo a la renta líquida, y los agregados, ¿qué es lo que debería ser? El flujo, los $8.000 por tipo de cambio, más el crédito que yo puedo determinar, que ahí está sumado la parte que puede ser imputada para primera categoría y la parte para los impuestos finales, 4.345. ¿Ya? Que aquí está esa cifra, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos todos los ingresos. ¿Ya? Se dieron cuenta que aquí en ningún momento hemos aplicado corrección monetaria, ¿cierto? Por si acaso, para el efecto, con respecto a corrección monetaria con respecto al artículo 41. Hago esa distinción. Entonces ya tenemos nuestros ingresos. Veamos los gastos que podemos usar. Partimos los 120.283, ¿cierto? Que es la cifra que tengo acá para no perdernos. 120.283 es el total de ingresos de acuerdo a esta matriz. Sobre esos ingresos, ¿qué es lo que voy a tener que ahora? Descontar los gastos. Veamos los gastos. ¿Y el criterio cuál? Todos los gastos que efectivamente son desembolso efectivo. O sea, han disminuido la caja como pago, como norma general. Bueno, la compra de asistencia del 2022, los gastos adeudados el 2021, pero pagados el 2022, 2 millones de pesos. Ya, la compra neta de una camioneta de reparto pagada, 2 millones de pesos. Remuneraciones del ejercicio, ¿cierto? Lo pagado, efectivamente, el concepto de remuneración. Siempre digo el concepto de los saberes que efectivamente le estoy pagando al socio y que efectivamente estén pagados. Los honorarios del ejercicio, 1 millón. Los gastos generales, arriendos, los intereses del préstamo. Estoy hablando de intereses, no estoy hablando de la deuda capital, de la obligación con el pasivo, porque el pasivo, en definitiva, estoy pagando el capital, que es un pasivo técnicamente. Lo que estoy diciendo son los intereses asociados al pago, que son los 140. Y por último, el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Estoy mirando. Y lo que me da total de ingresos, 39.286. Ahí tengo desde el punto de vista del flujo, ¿cierto? Y la misma norma, artículo 41, dice, mire, ojo,
usted ya determinó los gastos como concepto general en respecto al flujo y a la salida y al pago. Pero no se olviden que también tienen que ser compatibles con el 31. Y para decir eso, con el compatible, no se puede tomar ciertos gastos, aunque efectivamente los haya pagado. ¿Cuáles? Las multas y el impuesto de primera categoría. Y por eso después me dice, me los agrega. Y, por lo tanto, dentro de los 39 millones como flujo de salida y gasto aceptado, podríamos decir, ajustemos las partidas, ¿no es cierto? En este caso, las multas y el impuesto de primera categoría, y nos da, ¿cierto? 83, ¿cierto? Base imponible, ¿cierto? Antes de beneficios de incentivo. O sea, tengo los 83 millones. O sea, los 120 menos todos estos gastos, repongo estos dos anteriores y nos da 83 millones. Y ahí nuevamente, ¿podría aplicar el beneficio tributario nuevamente el 14 letra E que me permite reinvertir parte de la renta líquida? Veamos. Porque hasta ahora ya tenemos, bajamos de 120 a 183 por la imputación de gasto. Ahí está el 83. Y ahora nuevamente, efectivamente, también podemos aplicar el artículo 14 letra E, que lo que dice 14 letra E, usted puede contar hasta el 50% de la renta líquida, teniendo el cuidado de no superar 5.000 UF. 5.000 UF son 176 millones. Y puedo descontar efectivamente 32 millones. Veamos esos 32 millones, ¿cómo los determinamos? Partimos con la base imponible previa. Después digo nuevamente, metodología, los retiros. Fíjense histórico, porque no estoy dentro de la aplicación del 41. Después digo, bueno, descuéntolo, las multas y el impuesto de primera categoría. Lo que nos da en definitiva 64 millones. ¿Cuánto puedo reinvertir de eso? El 50%. 32 millones 498 y ahí está los 32 4 millones 998. En definitiva, renta líquida 50 millones de fracción. Y sobre eso, el impuesto de primera categoría, un 10%, 5 millones 093. Ahí es nuestro papel de trabajo, ¿cierto? Aplicando todos los conceptos bastante estructurados y bastante ordenados, desde ese punto de vista. Bueno, ahora ¿qué nos tenemos que ir? ¿Cierto? En primer lugar, no olvidemos que los contribuyentes sujetos al régimen 14.3 de la Ley de Impuestos de Renta que opten por acogerse al incentivo al ahorro, acuérdense, deberán manifestarlo en el formulario 22 sobre declaración de impuesto anual a través del código 1432 del recuadro 17. Esa es la parte operativa. Ahí lo materializo, ahí lo realizo, ahí lo llevo a cabo, como se dice. ¿Y cómo nos queda? Ahora recién podemos hagamos el recuadro asociado al 14.3. ¿Cuál recuadro? El recuadro 17, ¿cierto? ¿Cuál sería el 17? Ya tenemos el ingreso, porque aquí si ustedes se fijan, este es 100% renta líquida. El anterior, ¿se acuerdan? El recuadro 12 está en función de la utilidad financiera, llegamos a la utilidad financiera y después ajustamos en términos de agregado de deducción. Aquí no, partimos de lleno al tiro. Gasto, ingresos, siempre mirándolo con un foco tributario. Y cuando digo foco tributario, estoy mirando, bueno, mis ingresos son 95. Sobre esos ingresos, ¿cierto? Tengo que decir ingresos del giro devengados en ejercicios anteriores y percibidos en el ejercicio. Concepto distinto, pero en definitiva sigue siendo un ingreso. Después, sumo la renta de fuente extranjera. Después, los ingresos percibidos con relacionadas, que sean 14A, porque eso debería ser vengada. Después, otros ingresos. Y ahí estructuro ¿se acuerdan? Los 120 millones de fracción. Sobre eso empecemos a contar gastos. ¿Qué puedes contar? La existencia que llevé, ¿cierto? ¿Cierto? Dice, también la existencia de insumos y servicios de negocios de ejercicios anteriores y pagados en el ejercicio. Las remuneraciones, los honorarios. Adquisición de activos fijos, arriendos pagados, los intereses. Las partidas del inciso primero, ¿se acuerdan? Que son el impuesto de primera categoría y las multas. Y después otros gastos, ¿cierto? Que están dentro del proceso de determinación, que están en la materia que hice anteriormente. Lo que nos da, en definitiva, un total de gasto de 39 millones. O sea, tengo 120, ¿cierto? Menos los 39 millones, ¿ya? Y aquí repongo las partidas del artículo 21. Repongo los 2.440.000, ¿cierto? Que es el impuesto de primera categoría y las multas. Y sobre eso tengo mis 83 millones. Y sobre esos 33 millones, me acogí al beneficio. Aquí es lo que estoy diciendo. Aquí tomo la decisión cuando estoy haciendo el recuadro. ¿Y qué recuadro, no es cierto? Relacionado con la posibilidad de aplicar el artículo 14 letra E en términos de reinvertir parte de la renta líquida, ¿cierto? ¿Y qué significa? Puedo decir que de los 83, 32 millones no van a pagar impuesto de primera categoría porque me voy a coger el beneficio y en definitiva me queda una renta líquida de 50 millones y fracción, que es la que en definitiva va a pagar el impuesto de primera categoría. ¿Ya? Y ahí concluimos con este querido recuadro número 17. ¿Ya?
¿Y qué tenemos que hacer? Lo que dijimos delante, ¿se acuerdan? De nuevo, tenemos que determinar el RAI, ¿ya?, de la compañía. ¿Cómo determinamos el RAI? Primero voy a decir el capital propio tributario simplificado, dato que viene del año anterior. Voy a tener que reponer los retiros, siempre los retiros históricos. Insisto, siempre repito, no aplicamos el artículo 41. Después voy a descontar el REX, dentro del patrimonio, qué utilidades califican como, ¿cierto?, REX, o están dentro del concepto de tributación distinta al RAI, desde ese punto de vista, para efecto del impuesto final. Después el capital que ya está con la foto al 31 de diciembre de 2019, ¿se acuerdan? Por eso hago los 30.600. Nos da 101 millones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Acuérdense que corresponde al monto informado en el código 1545 del recuadro 19, pero del año, ¿cierto? Dice, el saldo del REC al 31 de diciembre del 2021 corresponde al saldo de aperturas más los dividendos percibidos. Y por último, el caso de existir aportes de capital durante el ejercicio, ya deben considerarse, o sea, si un aumento de capital, cualquier cosa, efectivamente puede cambiar ese valor. Pero ¿cómo nos queda el recuadro 18? Que es el recuadro que voy a tener que anotar este registro de RAI. Voy a tener que decir capital propio del año anterior, ¿cierto?, final del recuadro 16 del año anterior. Voy a tener que reponer los retiros, subtotal, ¿cierto?, descuento el REX en este caso y el capital aportado. Por lo tanto, nos da un RAI de 101.849.000 para la sociedad. ¿Ya? Entonces, acuérdense, insisto, ahí corresponde al capital aportado, reajustado el 31 de diciembre del 2019. Por eso, insisto, reajustado el 31 de diciembre de 2019. Sin reajuste, y aquí lo pongo en forma majadera, sin reajuste por los años 20, 21 y 22, para que no se nos olvide. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Nos queda otro recuadro. El capital propio simplificado al 31 de diciembre del 2022. Cuando hablamos del capital propio simplificado, el capital aportado, ¿no es cierto?, el capital propio tributario, ¿cierto?, que es lo que partí, le sumo la renta líquida, la base imponible. ¿Por qué pongo el concepto de base imponible? Porque es la que en definitiva pagar el impuesto de primera categoría, ¿se acuerdan? Los 5 millones y fracción, ¿ya? Después, bueno, ese patrimonio con el que partí, eso gané con respecto a la base imponible que paga impuesto de primera categoría. Además, recibí unos dividendos de terceros. Por último, los socios retiraron 16 millones. También hay ciertas multas que son flujo y salida de la compañía. También retiró el impuesto que pagó el fisco. ¿Ya? Y aquí de nuevo, descuento el IP y pago el impuesto pagado al exterior, porque no es mío ese patrimonio. Ese patrimonio es de los contribuyentes finales, ¿cierto? Y por último, ¿no es cierto?, voy a tener que reponer la parte de la renta o de la base imponible que no pagó impuesto primera categoría, que se acogió al beneficio del 14 letra E. Y por lo tanto yo puedo decir, ese es mi capital propio simplificado que tiene la compañía desde el punto de vista de mi matriz de cálculo. Y eso después lo voy a llevar a mi recuadro, ¿cierto?, 19, ¿cierto?, capital propio inicial, ¿cierto?, le sumo, ¿no es cierto?, sobre eso, la base imponible, ¿ya?, los dividendos, descuento los retiros, descuento las partidas del artículo 21, descuento el IP, el crédito al exterior, y por último le sumo la parte de la renta líquida que se acogió al beneficio tributario y nos da un capital 116.609 que cuadra efectivamente con esta matriz de cálculo en función de la presentación en el recuadro 19. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda todavía bastantes recuadros todavía. ¿Qué tenemos que hacer? El querido registro de rentas empresariales. Voy a ver los saldos del año anterior. En primer lugar, acuérdense, no aplico corrección monetaria. Por lo tanto, primero, procedimiento, reverso el capital del año anterior. Segundo, anoto un nuevo RAI, ¿cierto? 101.849, que es lo que determinamos, ¿se acuerdan? 101.849. ¿Cierto? Aquí tengo los 101.849. Y sobre eso digo, bueno, anoto el REX recibido de los dividendos, porque parte de los dividendos que recibí, una parte venía calificada como ingreso no renta. ¿Ya? Después digo, bueno, parte de la renta líquida. La renta líquida tiene un crédito de 5 millones de fracción, pero una parte es sin derecho a evolución porque fue cubierto por la renta del exterior, y la diferencia para llegar a los 5 millones de fracción es crédito por utilidades locales. Por lo tanto, es con derecho a evolución, y además tiene asociado un IP, un crédito del
exterior, ¿cierto? Y sobre eso ahora digo, y además recibí de Yapa, ¿no es cierto?, un crédito por ese dividendo que tenía yo como parte de una filial de mi sociedad, ¿cierto?, como acciones, yo era accionista de una sociedad que me repartió, ¿cierto?, ciertos dividendos, ¿ya? ¿Cierto? Todos esos dividendos que efectivamente se clasificaron de acuerdo con la estructura que venía, ¿cierto? Y una parte venía con con STUT, ¿cierto?, con crédito. Y después digo, bueno, ¿quién retira? Y aquí de nuevo pasamos los socios. Frente a igual retiro, la diferencia de imputación es distinta. ¿Por qué? Porque acuérdense, el que primero retira es el primero que se va llevando, ¿no es cierto? Voy calificando su retiro en términos de en qué columna lo imputo y cuáles son los créditos que estoy asociando. Y en este caso, ¿cierto?, el primer socio que retira 8 millones, ambos retiraron lo mismo, pero con diferentes calificaciones tributarias. En términos de RAI, iguales, pero en términos de crédito, completamente distintos, ¿cierto? Unos créditos 100% tiene créditos sin derecho a deducción, pero el otro tiene un poquito más mezclado, ¿cierto? En términos sin derecho a deducción, con derecho y crédito del exterior. ¿Se fijan? Aquí está el cálculo, por si acaso cuando ustedes lo quieran estudiar, porque este material se va a subir a la plataforma para efecto de cómo se determina el crédito en cada uno de los casos, ¿ya? Entonces, el crédito, no se olviden que está dado por, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el crédito del IP? Para efecto de tenerlo en memoria, el crédito del IP, en el caso del 14 letra A, un 8%, porque, ¿no es cierto?, es 35 menos 27, por eso un 8, pero en este caso, que estoy en una pyme, ¿no es cierto?, es 35 menos 10, por eso estoy diciendo que es un 25%, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Los queridos recuadros, que en la práctica tampoco tienen cambios con respecto no tienen cambios con respecto al año anterior, ¿cierto? El registro de rentas empresariales con respecto al recuadro 20 y 21. El 20 se refiere a las bases, o sea, me estoy refiriendo al RAI, ¿cierto? Y por lo tanto, si ustedes se fijan, cuadran exactamente 85.849, si ustedes se fijan, ¿cierto? Cuadra 85.849 con respecto a la columna RAI. Acuérdense que la columna control no se controla, los registros es para efectos del desarrollo práctico de la matriz de cálculo o de desarrollo que ustedes pueden tener para después llevarlo al registro. Lo que interesa es el RAI, el ingreso no renta en este caso, ¿cierto? Significa los 85 y los 160, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, aquí están los 85 del RAI y los 160 que es un ingreso no renta. Y tenía un STUT que les llegó con un dividendo. ¿Se fijan? Aquí está el RAI. Y por último, el registro que está asociado, por el hecho de tener estas bases, tengo que tener el registro del SAC, ¿no es cierto? Y aquí nuevamente el registro, o sea, fíjense lo entretenido que está este registro. El saldo del año anterior, no aplico corrección monetaria, pero sí aquí estoy anotando el crédito primera categoría. Fíjense, sin derecho a evolución, con derecho a evolución, lo que me llegó del IP, cómo se imputaron los retiros y en definitiva me están quedando los saldos que cuadran efectivamente. Si vemos, por ejemplo, los con derecho a evolución, me quedaron 4.003.010, ¿cierto? 4.003.010, ¿cierto? Con derecho a evolución, ¿cierto? Que corresponde al registro SAC. Y por lo tanto, aquí está de la mano, efectivamente, estos dos recuadros que efectivamente están exactamente iguales con respecto del año anterior. ¿Y por qué hicimos esto? Siempre los digo yo, porque tenemos que alimentar la declaración jurada de retiro, ¿no es cierto? Y aquí, hermanos, si ustedes se fijan, no se olviden que una cosa es la imputación al registro de rentas empresariales históricos y otra cosa es cómo lo informo yo en la declaración jurada de retiro. Y cuando digo que lo voy a informar en la declaración jurada de retiro, llámese la 1948, siempre está actualizados. ¿Por qué? Porque el global complementario, en este caso pensemos que estamos hablando de contribuyente de persona natural con residencia o domicilio en Chile, va a tener que llevar a su global complementario actualizado. Por lo tanto, la actualización debe informarse en la declaración jurada, independiente que la imputación es histórica en el registro. Siempre es una confusión típica de la operación renta, pero siempre es bueno recordar. Entonces, por eso yo puse aquí en forma separada. Aquí está desde el punto de vista, un punto histórico, desde el punto de vista de la renta y créditos, pero con respecto al RAI, con respecto al registro de rentas empresariales. ¿Se acuerdan? 8 millones, imputé 8 millones y le di estos créditos en forma histórica. Pero si lo digo, ¿cómo hago la declaración jurada? Bueno, son los mismos retiros, pero le aplico el factor de corrección monetaria, ¿cierto? Aquí están los valores y aquí están los créditos. Y también van a tener que ser actualizados para efecto de hacer la declaración jurada. Entonces, es importante, tanto las rentas afectan a los impuestos finales como los créditos asociados deben ser informados actualizados en la 1948. ¿Ya?
Y por último, ¿no es cierto? Y aquí estoy diciendo que se actualiza de acuerdo a los factores de, ¿cierto?, 1015 y el segundo 1010, ¿ya? Y por último, nos queda el último caso, que es la determinación de las 14 de 8. Que voy más rápido, ¿cierto? Aquí estoy hablando de un ejercicio, de nuevo, ¿cierto? Esta se caracteriza porque no lleva los registros empresariales, porque en definitiva van directamente a la tributación de los impuestos finales, lo que se llama una sociedad transparente desde el punto de vista, y va directamente a los globales complementarios. Por lo tanto, aquí es importante cómo llego a la declaración jurada, ¿cierto?, asociada a las 14 de 8. ¿Cierto? Tengo que tener el capital, no los retiros, ¿no es cierto? Los retiros son solamente para efectos de informar el flujo de salida, pero no para efectos de tributación con los impuestos finales. Entonces es importante que el régimen de transparencia tributaria es un régimen de renta no, ¿cierto?, con tributación cumplida, por lo que todos los retiros efectuados que realicen los propietarios no van a formar parte de la base imponible para los impuestos finales. Es una típica pregunta que uno siempre se hace en abril y uno se empieza a confundir, ¿cierto? Porque ahí nace sobre el concepto de la filosofía de la atribución, ¿cierto? O de la asignación, disculpen, siempre, ¿ya? Entonces, tomando la premisa muy parecida al ejercicio anterior, voy a tomar prácticamente los mismos ingresos, ¿cierto? Los mismos ingresos que están relacionados, pero estoy en la 14 de 8, en términos de facturaciones, ¿cierto? ¿Ya? A relacionadas como no relacionadas. Tengo ciertos ingresos, ¿cierto? La venta en computador, un crédito del banco, que son del punto de vista del flujo, y además también tengo dividendos. Con eso que las 14 ustedes pueden tener dividendos, a medida que no representen más allá del 30%, 35% de sus ingresos. Aquí está el detalle de los PPM, por lo tanto, sí, los PPM van a ser parte de la base imponible que tengo que asignar, ¿ya? El efecto de la corrección monetaria. Aquí son entre 270.000 lo pagado versus 273.888 lo actualizado. Por lo tanto, el IPC son 3.888 con respecto a los PPE. ¿Ya? Y aquí tenemos los gastos, que prácticamente es la misma materia anterior con respecto a los gastos. Tengo compra, remuneraciones, honorarios, gastos de arriendo, cotizaciones previsionales, retención, pago proveedores, amortización, pago intereses, PPM, retiro de los socios, 16, acuérdense, son 8 millones cada uno, por eso son 16, y los factores o los efectos de reajustabilidad con respecto al IPC que por sí se necesitan en el ejercicio. Y el dato bastante relevante, parto de un dato que ya declaré informado en el código 1581 del recuadro 23 del año pasado. Vuelvo y hago exactamente lo mismo, reconozco mis ingresos, pero la gran diferencia que tenemos con respecto a las PYME 14.3 es que yo debo reconocer como parte de la renta líquida los dividendos recibidos de las filiales. Y cuando hago los dividendos, me estoy refiriendo tanto al flujo del dividendo como el crédito primera categoría asociado. Independientemente si el dividendo es tributable o no es tributable, es ingreso no renta o no lo es. Todos los dividendos van a ir a la base para efectos de la asignación. ¿Y qué voy a decir? ¿Cierto? Voy a poner la venta del computador, ¿cierto? Ahí están todos mis ingresos, los dividendos, voy a reconocer también el crédito por impuesto de primera categoría, que aquí el legislador me permite un crédito especial, que es el crédito del activo fijo, que lo voy a explicar más adelante, pero quedémonos por el momento, que son 491.520, pero aquí está la reajustabilidad de los PPM. Y por último, ¿cierto? Eso está el ingreso, y tengo también, y nos olvidamos que podemos encontrarnos con la situación que tengo un ingreso diferido por efecto del cambio de sistema, este tipo de contribuyente que son 764. Si yo, déjenme de tarea por el momento estos dos numerales, el 7491 y el 764 para efectos de la explicación en la siguiente slide. Esto es importante acordarse. Este ingreso representa este ingreso diferido debe ser reconocido en el año. Entonces, ¿de dónde uno dice, ¿de dónde viene la cifra? Es importante acordarse que primero viene, ¿cierto?, el saldo del ingreso diferido, ¿cierto?, que venía del recuadro 7 del formulario 22 del AT del año pasado, ¿ya? Y en ese año correspondía a 5.400.000. ¿Cómo lo determino para efectos de este año? Voy a decir, bueno, los 5.400.000, le aplico el IPC anual, 6.118.000, lo divido por 8, que son los periodos que me están faltando, ¿cierto? Ya pasaron 2 años, por lo tanto ahora me están quedando 8, por eso lo digo por, como digo, la vía útil restante, si lo menos al punto de vista de la depreciación, siendo que no lo es, pero sí para efectos explicativos. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cierto? Que serían los 764. ¿Y qué tenemos que hacer? No nos olvidamos que está el recuadro número 7, que habla de los ingresos diferidos y el saldo pendiente de amortización. Y en este caso, ¿cuánto sería? Sería los 6.118, que es lo que viene del año pasado, más su IPC actualizado, y la proporción que voy a reconocer hoy en la asignación de la renta líquida a la tributación final, y por eso
complemento el recuadro, ¿no es cierto?, asociado, que en este caso es el recuadro número, ¿cierto?, como acabo de decir, el recuadro número 7, los 764. No olvidemos que están los 764. Vuelvo un poquito más atrás, y aquí están los 764 que estaba diciendo. Vamos a los 491, que es el crédito del activo fijo, ¿cierto?, que aquí está. Pero antes veamos los gastos asociados. ¿Qué gastos asociados tenemos? Las compras de asistencia, pago de proveedores, remuneraciones, honorarios, gastos generales, arriendo e interés del préstamo, nos da 42 millones. ¿Cómo determino el crédito del activo fijo? Voy a decir, bueno, yo invertí 8 millones, aplico el factor de IPC al año y le aplico el 6%. Algunos me dirán, profesor, ¿pero por qué aplica corrección monetaria? Acuérdense que estoy hablando del artículo 41. Cuando hablo de esta corrección monetaria, es el artículo 33, ¿cierto? El artículo relacionado con la aplicación de la corrección monetaria cuando aplico el artículo, ¿cierto?, relacionado con el 6% en este caso, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, ahí está por qué aplico la corrección monetaria, ¿ya? Que está puntualmente, ¿cierto?, en el artículo 33 bis de la ley de impuesto a la renta, ¿ya? Ahí está los 491. Entonces, ¿cómo nos queda? Primer recuadro, tenemos que llenar el recuadro 22. Tengo que reconocer todos los ingresos, ¿cierto?, en este recuadro 22. Este recuadro 22 tampoco tuvo cambio. Si ustedes se fijan, aquí están todos los ingresos que tengo, los percibidos, ¿cierto?, con relacionadas, los dividendos recibidos, el crédito asociado, ¿ya? ¿Cierto? Esto es los 5 bienes relacionados. Aquí tengo los 905, ¿cierto? Otros ingresos. Aquí está el ingreso diferido, ¿se acuerdan? Y aquí está el crédito del activo fijo. Total, 111.020. Después digo, bueno, ¿qué voy descontando? Las existencias, ¿cierto? Las remuneraciones, los honorarios, ¿cierto? La adquisición del activo fijo, los arriendos pagados, los intereses, ¿cierto? Y otros gastos deducibles nos da 42 millones. Por lo tanto, en definitiva nos da 111 menos 42, nos da 68.174.308, que sería la base imponible que yo debo asignar. Y esta palabra es clave, dice asignar. O sea, lo voy a llevar al global complementario, ¿cierto? Si no me falla la memoria, puede que me falle de repente la línea, ¿cierto? Si no falla es la línea 6 del formulario 22. Puede que me falle, pero está ahí, ya. Y llevo esta base. Entonces, esos 68, en definitiva, ¿cómo los quedaría? ¿Cierto? Pero previo tenemos que acordarnos que aquí indirectamente nos pueden pedir el capital propio simplificado. Para efectos prácticos vamos a pensar que es obligatorio, porque sabemos, ¿cierto?, como aquí lo señalan en el recuadro aquí abajo, que este es, ¿cierto?, aquellos contribuyentes que tengan ingresos, ¿cierto?, mayores a 50.000 UF. Para efectos prácticos vamos a pensar que aquí cumple la condición, solamente para efectos de repasar. Entonces, ¿qué digo? Voy a decir el capital propio inicial, voy a sumar la base imponible que voy a asignar, voy a descontar, ¿cierto?, el crédito primera categoría, que estoy asociado a los dividendos porque en realidad, ¿cierto?, no es mayor utilidad para la empresa, los retiros que sacaron los socios, los intereses penales, el ingreso diferido. ¿Por qué? Porque el ingreso diferido ya lo estoy considerando en la renta líquida. Por lo tanto, ahí está positivo, aquí está negativo, lo neutralizo. ¿Por qué? Porque está indirectamente considerado en el capital propio inicial, porque son ingresos de años anteriores, por lo tanto, si no, estaría duplicarse, por eso se descuenta. Y por último, el crédito del artículo 33 bis, que no significa una utilidad para la compañía. Por lo tanto, nos da un capital propio simplificado, en este caso de 99.360.013, de acuerdo a nuestra matriz. ¿Y eso cómo lo declaro? Lo declaro en el recuadro, ¿cierto?, número 23, ¿cierto?, que efectivamente llegó a los mismos 99, capital propio, la base imponible, la remesa en los retiros, los ingresos diferidos, las partidas, ¿no es cierto?, de gastos que no se aceptan, y crédito activo fijo, y me da los 99 millones y fracción. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esta declaración jurada, que está muy de la mano, creo, ¿cierto?, que está relacionado, mire, en realidad esta empresa ganó 68, en donde voy a asignar el 50% a la empresa 1 y a la empresa 2. Primer dato. Después, esa renta líquida tiene asociado un ingreso diferido. ¿Cuál? Los 764, que le corresponde un 50% a cada uno. Y además, sobre eso, estos socios además retiraron 8 millones cada uno, ¿cierto?, para efectos de información. Y por último tienen estos créditos. ¿Y por qué tienen esos créditos? Entonces, oye, pero ¿cómo es el crédito primero si esta sociedad no paga de primera categoría? No se olviden que no es que no pague ella, recibió créditos de primera categoría porque tenía acciones.
Y por lo tanto, si tenía acciones, recibe con todas las gamas posibles. ¿Cuáles gamas puede ser? Con derecho, sin derecho, con reintegro, sin reintegro, con todas las posibilidades que, ¿cierto?, que permite el legislador. Y por último, yo estoy diciendo, y tiene asociado, señor, ciertos créditos por el activo fijo que le corresponde a cada uno, porque parece que no, ese crédito de activo fijo no se aplica para efecto primera porque esta sociedad no paga. Es para efectos de los globales complementarios, que es lo que le corresponde a todos los socios, que se lo asigné a través de la asignación cuando termine la renta líquida. Y además los PPM como no paga primera, se los traspaso directamente a los socios para efectos de su tributación final. ¿Ya? Y ahí concluiría, ¿no es cierto?, la gama, cómo llegaría a su global. Y sería nuestra última slide. Voy a dejar de compartir. Don Adolfo, traté de hacerlo lo más rápido, o sea, no lo más rápido, lo más didáctico posible. Excelente, Repasamos harta información, harta. Excelente, como siempre, Hernán, ¿ya? Yo creo que los participantes tienen bastante información, ¿cierto?, con respecto a estos ejercicios para cada uno de los regímenes que nos convocan, digamos, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, yo creo que es una excelente información y a su vez una excelente presentación, Hernán, ¿ya? ¿Hay preguntas? ¿Ya? Intentemos contestarla en el poco tiempo que nos queda. Sí. ¿Ya? Veamos, dice, hola estimado, consulta, el artículo 14, letra E de la Ley de Impuestos a la Renta, ¿es aplicable a qué regímenes tributarios actualmente? Como resumen, gracias de antemano. Bueno, ya lo dijo Hernán, digamos, ¿cierto? Básicamente, el 14E se aplica al 14A, un régimen general, llamémoslo así, y al 14D, número 3. ¿Ya? Efectivamente. Eso con respecto al incentivo al ahorro, digamos. Independientemente de lo que dijo Hernán, que está en relación a cómo se calcula en base a la base imponible, que no es la renta imponible, sino que es una base imponible especial para este incentivo. Esto rige para todos aquellos contribuyentes del 14A y de 3, ya con ingresos que no superen las 100.000 unidades de fomento en los 3 últimos ejercicios, ¿ya? Y para esos efectos, esas 100.000 UF en los 3 últimos ejercicios incluye a las empresas relacionadas de acuerdo con la definición de relacionada que está en el Código Tributario, por si acaso, ¿ya? Recuerden eso, ¿ya? Aquí está, dice, quiero saber cómo el Servicio de Impuesto Interno varía el Código 1662 del F22 con la de J1887. Esto es complicado. Ya que esta contiene el tope imponible de todos los trabajadores, pero en el balance tenemos el gasto total, es decir, incluye todas las rentas, las que superan el tope imponible, las rentas no gravadas, etc. Yo en realidad siempre he dicho que las remuneraciones que tengo que anotar si estoy en la 14A, es la que estoy contabilizando según balance, por algo yo parto según balance de esa situación. Yo tendré que explicar después esas diferencias, pero Claro, estoy informando todas las remuneraciones. pero aquí sí que hay un problema, porque de repente llega de alguna manera, ¿cierto?, en el proceso de fiscalización o en el requerimiento con respecto, ¿cierto?, después de la declaración, nos llega una notificación en que no cuadra esta cosa, ¿ya? Claro. Y desgraciadamente hay que ir por esos lados, digamos, y decir, bueno, aquí está el problema, digamos, ¿ya? Porque la DJ naturalmente no va a corresponder, ¿cierto?, con lo que yo tengo contabilizado, que básicamente están las remuneraciones brutas, digamos, ¿ya? Además de las otras que hay por ahí, digamos. Ya por ahí me tocó ver un caso en que estás hasta el sueldo patronal metido en esta parte. Y ahí también hay que tener cuidado porque el sueldo patronal no necesariamente es parte, ¿cierto?, de las remuneraciones, digamos, con respecto a esta parte, ¿ya? Es un problema, por si acaso. Después me dice, respecto de ese beneficio tributario, usted podría hacer un comentario respecto al tratamiento antes y desde el cambio de la reforma tributaria, por favor. Tengo dudas con ese tema a raíz del seguimiento, el cambio de tratamiento de la última reforma. Pero no sé a qué se está refiriendo, porque eso...
Yo creo que a lo mejor podríamos recordar que efectivamente hoy día la persona que se acoge a este beneficio, ¿no es cierto?, se está refiriendo el 14 letra E, que después hay que reponerlo, me imagino, anteriormente. Ah, puede Cuando ser. antes era 21.210, porque antes era 21.210 uno tenía que reponer las antiguas 14B. Claro, sí, Yo creo que por ahí puede va la ser. pregunta. Sí. Aquí hay una pregunta súper interesante y se pregunta con respecto al incentivo al ahorro si las utilidades no retiradas del ejercicio pueden aplicarse a las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Sí, a ver, usted estaba buscando. Ahí hay que tener cuidado con porque ¿cómo se llaman estas instituciones, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro? ¿Ya? Hay que ver el artículo 14, letra G. Claro, ¿Ya? El 14, letra G, en el fondo me dice que tienen un régimen especial con respecto a todo este asunto de la tributación. ¿Ya? Déjenme leerles esa parte, digamos. Dice, las disposiciones de este artículo, se está refiriendo al artículo 14, no resultan aplicables a aquellos contribuyentes que no obstante obtener renta afecta al impuesto de primera categoría, carecen de un vínculo directo o indirecto con personas que tengan la calidad de propietario y por lo tanto resulten gravados con impuestos finales, como el caso de las fundaciones y corporaciones. ¿Eso qué significa? Que las utilidades que están grabadas o las utilidades que en definitiva generan estas fundaciones y organizaciones sin fines de lucro no pueden ser distribuidas, digamos, porque las legislaciones que amparan a este tipo de organizaciones se lo impide. O sea, no hay, ¿cómo se llama? No hay socios, no hay accionistas, ya que puedan usufructuar de estas utilidades, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Tienen este régimen no sujeta al artículo 14, ¿ya? Si lo miro desde ese punto de vista, al no estar sujeta al artículo 14, no podría aplicar en el sentido del ahorro, ¿ok? Pero hay que tener cuidado que este artículo 14, letra G, ¿ya? Tiene una parte final que es súper importante. Dice, no obstante, las cooperativas y todo contribuyente podrán aplicar este artículo debiendo en ese caso cumplir con todas sus disposiciones. Mirado desde ese punto de vista, entonces si yo como fundación u organización fines de lucro, por lo que miro en la redacción, si me acojo íntegramente al artículo 14, entonces sí que podría aplicar a mi juicio el incentivo al ahorro. claro. ¿Okay? Es como un salvoconducto que tiene la ley ahí en ese punto de vista. Exactamente. ¿Ya? Entonces vean la redacción que está en la oración final de este artículo 14, letra G. ¿Ya? Después me dice, favor, ¿es posible dejar disponible esta capacitación en correo o página de la Cámara? Sería muy útil, por favor. Sí, por supuesto. ¿Ya? Esto queda, se sube a la página de la Cámara, pero también lo pueden encontrar en YouTube. ¿Ya? Sí. Hay que rastrear al YouTube, pero si ponen Hernán Verdugo lo van a encontrar. Sí, sí, siempre salen. Siempre sale, por si acaso. ¿Ya? Mientras ustedes pueden esperar que lo suban en la cámara, en la cámara generalmente se sube el día por la tarde o a más tardar mañana, ¿cierto? Una vez que Hernán envíe obviamente la presentación. ¿Ya? Muchas gracias por la información. Consulte, ¿qué pasa con la corrección monetaria de actualizaciones para efectos tributarios, RLI, RAI, etcétera? ¿Ya? Y confección de la DJ para empresas 14A, autorizada por el Servicio para llevar contabilidad en dólares. Yo creo que, don Adolfo, a lo mejor es la contabilidad para llevar en dólares. Por lo tanto, mi opinión es cuando yo tuviera que informar el retiro, pensamos que tengo que informar el retiro, la 14A, va a tener que informar con el tipo de cambio el 31 de diciembre o el dólar sería cuando sacó la plata de la sociedad, porque de una u otra forma va a ir al global complementario porque no hace un global complementario dolarizado la persona desde ese punto de vista. Entonces va a llevar peso su global. A ver, aquí hay dos cosas interesantes, Hernán. Hay autorizaciones para llevar la contabilidad en dólares, pero los impuestos se pagan en pesos. Correcto. ¿Ya? Pero también hay autorizaciones para pagar los impuestos en dólares. ¿Ya? ¿Ok? Entonces se dan las dos, ¿cómo se llama? Medidas al respecto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, cuando yo tengo autorización a mi juicio para llevar contabilidad en dólares,
no significa que tengo que pagar en dólares, tengo que pagar en pesos, y por lo tanto tengo que transformar todo a pesos. ¿Ya? Así de simple, desde mi punto de vista. Ahora, cuando tengo autorización para pagar mis impuestos en dólares, yo creo que la situación obviamente es distinta, pero no he visto, y no recuerdo en este instante, haber visto las declaraciones juradas, ¿cómo se llama? En dólares. Claro. ¿Ya? Tampoco la he visto. Entonces, déjeme consultar porque tenemos línea abierta con el servicio, ¿ya? Y por lo tanto, lo que recibamos de respuesta lo vamos a poner naturalmente en la página de la Cámara con respecto a esta pregunta que es súper importante. Muchas Sí, gracias por esa pregunta. sí. No se me ha ocurrido, efectivamente. Sí. Yo Por tengo si no se algunos nos casos, ocurre. Claro. pero siempre se nos presentan situaciones muy complejas. Mm. Ojalá nos compartan el material. Sí, por supuesto, ya dijimos que sí lo vamos a compartir. No hay ningún problema. La verdad que todas nuestras presentaciones, ¿cierto? Están subidas a la página de la Cámara y a su vez están en YouTube. ¿Ya? Ah, dice la charla la semana pasada la busqué, pero no estaba completa. ¿Cuánto tiempo queda disponible en la página de la Cámara o en YouTube? Ajá. No sé si está Alejandra por ahí. Está bien. Sí, don Adolfo, está completa. ¿Ya? La voy a Ajá. revisar igual. Por favor. Sí, ¿Ya? no se preocupe. Ok, gracias. Y no tenemos más preguntas, No tengo preguntas. ¿ya? Entonces, les quedamos debiendo las declaraciones juradas en dólares, que es Sí, importante, ¿cierto? buena pregunta, en realidad no Muy me he buena, preguntado, ¿cierto? pero hay que estudiarla. Interesante, ¿ya? Ya, Mm. la vamos a mirar. Yo la he manejado por otro lado, pero creo que es importante aclararlo bien con el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Bueno, hemos llegado al final, como siempre, de estas presentaciones. Gracias por vuestra participación, ¿cierto? En la presentación, por las preguntas que han efectuado. Ya estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Les puedo sí informar que durante la primera o las primeras semanas de abril, no tenemos todavía la fecha exacta, pero ya la vamos a poner en la página de la Cámara. Vamos a tener obviamente un taller tributario, pero en esta parte, esta primera semana, lo van a hacer funcionarios del Servicio de Impuestos Internos relacionados con, o naturalmente, el formulario 22, ¿ya? Ya tocó algo muy importante en NAN, pero ahí ahora vamos a ver la visión del Servicio de Impuestos Internos y en especial las posibles modificaciones que tenga el formulario, que no son muchas, digamos, ¿ya? Que es importante, ¿ya? Los comunicaremos oportunamente, ¿ya? Muchas gracias por vuestra participación. Hernán, nuevamente mis felicitaciones por la presentación, excelente, y estaremos en contacto con ustedes como siempre en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, don Adolfo. Gracias a todos los participantes también. Excelente. Chao, chao. Chao, chao.